Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público que nos ve alrededor de Voz Andina Internacional, una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar y del área académica de gestión. Hoy tenemos un programa muy particular y queremos que todos nuestros amigos, especialmente nuestros gobiernos autónomos centralizados, lo disfruten. A todos los amigos también en Controles, un gran abrazo a quienes hacen el equipo de Voz Andina Internacional. Hoy tenemos temas muy importantes y sobre todo relacionados a la administración pública de nuestro gobierno local. Así que sin más preámbulo, queremos dar la bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Marcela Mora, una estudiante de esta casona universitaria. Queremos hacer también un reconocimiento especial a las áreas académicas que han ofertado justamente temas, contenidos en la formación de cuarto y quinto nivel que han permitido a nuestros estudiantes participar también de lo que diríamos el desarrollo, el diagnóstico y la implementación de la política pública. Marcela Mora tiene amplia experiencia, a pesar de su corta edad, en el sector público, y que esperemos que ella nos cuente más bien y darle la bienvenida a este programa Forgat al aire y que se sienta muy a gusto en el mismo durante esos minutos que le vamos a entrevistar. Querida Marcela, gracias por aceptar nuestra invitación. Esto es Forgat al aire, una iniciativa de Voz Andina Internacional y del área académica de gestión y por supuesto del programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos centralizados. Buen día, Edison, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con todos ustedes, de hecho. Bueno, para iniciar con esta duda de dónde vengo y qué estoy haciendo. Bueno, yo actualmente tengo 29 años, he trabajado ya casi 10 años en el sector público, inicié por allá en el 2012 trabajando en lo que era las Semplades. Mi casa, digamos, allá, o mi cuna fue la descentralización, inicié allá en la subsecretaría de descentralización. Y posteriormente fui cambiando de temas porque me mantuve ahí algún tiempo, trabajé en descentralización, luego trabajé en temas de desconcentración, luego trabajé también en temas de institucionalidad y luego de haber trabajado por esas áreas, decidí ir a la Presidencia de la República. Entonces, en la Presidencia de la República trabajé temas relacionados con gobierno abierto, transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana, colaboración, integridad pública y temas relacionados con. Tuve la oportunidad de ser la líder metodológica de la co-creación del primer plan de acción de gobierno abierto. También participé en la cumbre de OGP o de la Alianza para el Gobierno Abierto en Canadá como representante del país en el marco de la delegación que teníamos. Por ese lado fue interesante ser parte también de este grupo núcleo de Gobierno Abierto Ecuador que representa o es este foro multiactor que trabaja, acompaña y permite el levantamiento de todas las iniciativas relacionadas con Gobierno Abierto en el país. De hecho, esta fue una experiencia riquísima porque es la primera vez que yo había participado en un equipo multiactor, multisector, en donde el proceso no fue liderado únicamente desde el sector público, sino también contó con la colaboración activa de la sociedad civil y sobre todo de la academia. Internacionalmente fue muy interesante porque fuimos el primer país de la Alianza para el Gobierno Abierto que incorporó a la academia en el foro multiactor en su primer proceso de co-creación y fue bastante interesante. De hecho, me parece súper importante la academia en estos espacios porque es la academia la que en realidad le da la parcialidad a los procesos participativos, a los procesos de co-creación, de políticas públicas y de planificación, desde un aspecto mucho más equitativo, por llamarlo así, y sobre todo desde una visión más crítica del proceso. Y eso fue muy interesante porque trabajamos al 100% en algo que fue mejora continua constante y de hecho bajo la autocrítica de la academia nos permitió mejorar muchos procesos que llevábamos adelante. Por otro lado, luego de trabajar en la presidencia, volví a lo que fue en ese momento la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y me dediqué a trabajar temas de seguimiento y gestión local.
En este caso, trabajamos efectivamente con los gobiernos autónomos descentralizados en lo que son el desarrollo a través de su planificación, es decir, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOTs. Entonces, con ellos básicamente les ayudábamos a que los PDOTs tengan mayor calidad, que puedan actualizarlos de forma adecuada dentro de los tiempos que estipulaba la normativa. Adicional a esto, nos parecía interesante, o me parecía interesante más bien ese espacio, es porque intentábamos articular también lo que es la desconcentración con la descentralización en territorio, lo que en algún momento se llamó la microplanificación de servicios. Entonces, si bien es cierto, hubieron algunas falencias en la gestión pública en las administraciones pasadas, sí, de alguna forma intentábamos al menos resolver los problemas en territorio con mesas técnicas que involucren a las áreas desconcentradas del Ejecutivo, dependiendo del área de gestión, obviamente, y los gobiernos autónomos descentralizados que se encontraban en la localidad o en el área de influencia, por llamar de alguna forma, para que de esa forma podamos solventar los problemas que existiesen bajo un proceso de diálogo, ¿no? Un proceso de una charla constructiva que permita efectivamente presentar eso, poner sobre la mesa cuáles son los problemas en territorio, tanto del desconcentrado como del descentralizado, en este caso los gobiernos autónomos, y de esa forma caminar hacia una prestación de servicios efectiva, porque al final de cuentas el valor público de la gestión pública viene a ser que el ciudadano se sienta atendido, que el ciudadano pueda, que podamos satisfacer efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Entonces, eso es al final de cuentas lo que buscamos como gestión pública, y en ese caso y en ese camino necesitamos hacer lo que sea necesario para lograrlo. Es decir, si tenemos que sentarnos en una mesa, las personas que trabajan en la parte descentralizada con la desconcentrada, hay que hacerlo. Ese fue el trabajo que hice en ese momento en la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. De hecho, también trabajamos algunos temas fronterizos que estuvieron sobre la mesa por la Ley de Desarrollo Fronterizo, por ejemplo, temas relacionados con planificación. Por otro lado, luego de que en el cambio de gobierno, de igual forma, me mantuve por un momento en la Secretaría Nacional de Planificación, que se llama actualmente, y al momento me encuentro trabajando en el Consejo Nacional de Competencias como la coordinadora general técnica de la institución. Mi trabajo actualmente involucra articular las 3 direcciones técnicas, digamos, que tenemos al interno, que involucra el fortalecimiento institucional, es decir, cómo hacemos que los gobiernos autónomos descentralizados mejoren su gestión en el marco del ejercicio de sus competencias descentralizadas. Por otro lado está el monitoreo y la evaluación de las competencias descentralizadas y de la descentralización, que nos permite identificar estos datos que nos van a ayudar a saber por dónde tenemos que ir nosotros con nuestro trabajo, con nuestro fortalecimiento o con nuestros esfuerzos de articulación. Y atando la articulación, tenemos una tercera dirección, que es la dirección de articulación y resolución de conflictos. En este caso, ayudamos a los gobiernos autónomos descentralizados para que articulen, como su nombre lo dice, su gestión, sus esfuerzos. Porque, por ejemplo, 2 parroquias o 3 parroquias rurales que quieren trabajar gestión ambiental pueden ser más fuertes trabajando juntos que cada quien por su lado. Entonces, sí preferimos y de hecho promovemos que el trabajo aunado, que se unen esfuerzos para gestionar de mejor forma sus competencias descentralizadas. De hecho, también esto genera mucho interés por parte de quienes pueden solventar de alguna forma algunas debilidades que actualmente como país tenemos en cuanto a financiamiento. De hecho, el mancomunamiento y el consorcio es muy atractivo a los ojos de los cooperantes internacionales. ¿Y por qué? Porque de esta forma ellos no generan esfuerzos aislados también en gobiernos autónomos o en localidades que se encuentren, digamos, de alguna forma aislada en su gestión, sino que si trabajamos, por ejemplo, con 3 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales que al mismo tiempo estén involucrados o estén colindando un bosque
podemos trabajar efectivamente en la protección de ese bosque a través del ejercicio de una de las competencias descentralizadas para que entre los tres puedan trabajar de mejor forma en la protección de ese bosque que involucra a toda esa población de las tres parroquias descentralizadas. Qué importante Entonces, reto, Marcela, qué importante reto que has asumido últimamente y más bien, como es que te felicitamos por esa trayectoria a pesar de tu corta edad, o sea, son 10 años, seguramente estuviste entre el proceso de la universidad y seguiste estudiando mientras trabajabas, así que entonces ese esfuerzo es muy loable. Eh, y dime, ¿cuál fue la maestría que estudiaste en la Universidad Andina y sobre todo, qué te llevó a trabajar con el sector público? ¿Qué te interesó? ¿Siempre fue esa expectativa o tenías otra expectativa más bien de profesión? sí, de hecho yo siempre digo que me equivoqué de profesión porque yo soy comunicadora social para el desarrollo. Entonces ingresé a la Salesiana digamos, con la opción B, ¿no? Que era comunicación social. Pero en este punto, cuando ya escogí la mención que es el para desarrollo, me enamoré del desarrollo. Es decir, el desarrollo es más que simplemente pensar en que se van a hacer proyectos, sino que es pensar que tenemos que ayudar a los ciudadanos para que ellos sean los actores de su propio cambio, de su propia transformación social. ¿Y qué más, y qué mejor hacer esa transformación social en donde es más cercano el desarrollo a la ciudadanía, es decir, en las localidades, en el territorio? Entonces, es ahí en donde vi ese nexo interesante para trabajo. Y posteriormente, y bajo ese marco, entre el paso del tercer nivel al cuarto nivel, yo ya comencé a trabajar en Semplades. Entonces, se unió mi amor académico del desarrollo con mi amor profesional por el desarrollo ya en el trabajo. Entonces, pude experimentar ese nexo entre lo académico con lo laboral. Y aprovechando eso, efectivamente comencé, como ya les había comentado, en temas de descentralización directamente en mi profesión. Es así que cuando llegué a buscar un cuarto nivel, identifiqué algo interesante que es trabajar temas de desarrollo a nivel de cuarto nivel. Es así que busqué una especialización que trabaje los temas de desarrollo. Y así llegué a la especialización de gerencia para el desarrollo de la Andina, que de hecho me parece una universidad muy interesante porque tiene unos nexos sociales, unos tintes sociales muy, muy históricos, por llamarlo así, y también tiene, perdón, y también tiene algunos tintes relacionados con este ser regional, ¿no? Porque la Universidad Andina Simón Bolívar efectivamente tiene esta articulación con otros países que tienen la misma lógica de desarrollo, y eso es bastante interesante. Y luego de terminada la especialización, me opté también por continuar el proceso de formación con la maestría de gestión para el desarrollo, que de igual manera tenía en su momento esta opción de trabajar más en lo local, la gestión local. Lamentablemente en ese momento fui la única que quiso trabajar temas de gestión local, por lo cual lamentablemente no se abrió la convocatoria para la gestión local y tuve que trabajar lo que es la gestión social, pero de hecho sí se articula y sí trabajan los mismos temas, nada más enfocado un poco al nivel social, pero efectivamente tiene su tinte local también el tema de desarrollo. Entonces es por eso que opté por trabajar o por estudiar esta especialización y esta maestría en la Andina. Chévere. Oye, querida Marcela, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en Forgada al Aire, qué interesante lo que estamos escuchando de ti, y sobre todo tu experiencia profesional y tu experiencia académica. La tertulia del día de hoy, justamente, vamos entonces a explotar esas capacidades que tuviste tú en la Secretaría del Gobierno y también en las EMPLADES, también en cómo es, ahora actualmente en el Consejo Nacional de Competencias. Qué importante entonces el tema del día de hoy, cómo posicionar las competencias locales como estrategias fundamentales de la construcción de la política pública. Fundamentado un poco en lo que dice la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización en relación a ese encargo que se les ha dado, digamos que el pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea de Montecristi, para que puedan cada uno de los niveles de gobierno
contar con competencias exclusivas. Y obviamente cada competencia exclusiva no quita lo concurrente de su posibilidad, es decir, que haya la posibilidad, como tú mismo mencionaste en algún momento, el trabajar articuladamente, coordinadamente, de forma integral, intersectorial, para justamente justificar que las obras, los servicios, los proyectos, los programas se puedan capitalizar en función de qué. Eso que también perseguimos nosotros en la universidad, que tú has perseguido a partir de tu tercer nivel de formación, que es el desarrollo local. Qué chévere, Marcelita. Y en eso la primera pregunta que te tendría es, bueno, ¿cómo ves tú el ejercicio justamente de la descentralización y la desconcentración para ir fortaleciendo justamente estas competencias de los niveles de gobierno provincial, cantonal y parroquial? ¿Cómo ves tú que está funcionando esto en la actualidad? De acuerdo, yo creo que teóricamente se trabajó muy bien el tema de desconcentración y descentralización. De hecho, los templadinos tenemos la fama de ser buenos teóricos. Sin embargo, yo creo que sí es importante comenzar a rever o a replantear cómo hicimos las cosas y ver si lo que generamos en realidad está teniendo el impacto necesario, el impacto que esperábamos. Es así, por ejemplo, que yo considero que cualquier gestión pública tiene que trabajarse con los beneficiarios. Es decir, que la política pública, la planificación tiene que trabajarse con quien va a ser sujeto de esa política pública o planificación. Es así, por ejemplo, que para temas de desconcentración sería importante no trabajar solo sobre el comité que se ha destinado normativamente para el efecto, sino trabajar efectivamente con quienes son el ejecutivo desconcentrado, quien es a fin de cuentas quien va a gestionar lo que la normativa indica, lo que los parámetros o metodologías relacionadas con la desconcentración van a ejecutar. Lo mismo pasa del lado de la descentralización, es decir, hemos generado modelos de gestión que ya tienen aproximadamente en su mayoría como 10 años. La primera competencia se descentralizó por allá en el 2011. Es importante, por ejemplo, ir trabajando en ver si estas resoluciones cuentan con la calidad suficiente, tal vez con la visión de realidad que actualmente manejamos. Entonces, más allá de lo normativo, es importante identificar con los gobiernos autónomos descentralizados, con sus gremios, con los entes rectores, planes de fortalecimiento institucional que sean mucho más adecuados o digamos que sean mucho más prácticos, que no solo sean generados de forma eficiente, de forma rápida, sino que apunten a los aspectos que queremos efectivamente como sociedad, como gobiernos locales, como gobierno nacional, que apunten. Es decir, que ¿cómo hacemos que los modelos de gestión descentralizados sean efectivos? Y la forma de hacerlo es efectivamente generarlos con la participación de aquellos actores que van a estar involucrados en el proceso. Eso es para mí el puntal número uno, que de hecho es el principio fundamental del gobierno abierto. Trabajar los procesos de política pública, de planificación, de control social, de rendición de cuentas con la ciudadanía, quien efectivamente es no solo el beneficiario, sino que buscamos que ellos sean los actores de su propia transformación social, de su cambio. Entonces, para mí eso es lo más importante. Sin embargo, tenemos temas muy colindantes como son la articulación multinivel y ahí hablamos de cómo se están conversando los actores que están trabajando en la desconcentración con aquellos de la descentralización. Para servicios básicos sobre todo. Entonces, mientras queremos trabajar o el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, quiere generar o quiere construir un hospital en cierta zona, es importante que converse o que coordine o que articule con el alcalde previamente o la alcaldía o el municipio para tener los permisos suficientes, sobre todo para identificar que en ese sitio tenga que estar el hospital de acuerdo con su análisis de gestión y uso de suelo, su plan, ¿no es cierto? Entonces, y además de eso, identificar y sobre todo
confirmar que existan las posibilidades y los medios para que ese hospital cuente con los servicios básicos necesarios para su funcionamiento. Este es un tema importante que, de hecho, se han visto muchos casos de desarticulación que al final del día, más allá de que el ente rector o que el gobierno central o que los gobiernos autónomos descentralizados continúen con esta pelea en la desarticulación, es el ciudadano el que se ve perjudicado. Entonces tenemos que pensar en eso, en el ciudadano. Por otro lado, es importante Marcela, también. quisiera interrumpirte en este punto. Decimos entonces que la descentralización, si bien está de alguna manera perfeccionada en la normativa, o hay mucha especificidad sobre lo que se tiene que hacer en cada nivel de gobierno, una de las evidencias que podemos tener es que muchos programas y proyectos no necesariamente tienen esa articulación entre los distintos niveles de gobierno. Eso podría ser una de las limitaciones encontradas, digamos que a nivel de que de alguna línea de base, algún diagnóstico previo, evidencia en campo. ¿En base a qué tienes esa preocupación o esa observación que nos acabas de dar ahora? Yo lo vería más que nada a través de casos, ¿no? Son casos que surgen. Por ejemplo, hubo el caso de una cárcel que fue obviamente ejecutada por el ente rector a cargo del tema de seguridad pública. Sin embargo, la cárcel tiene deficiencias en cuanto a servicios básicos. ¿Por qué? Porque hubo una desarticulación entre el desconcentrado que se encargó de trabajar ese tema con los gobiernos autónomos descentralizados en donde se ubica ese espacio público. Eso se han dado casos también, por ejemplo, relacionados con viviendas sociales. Entonces, es importante identificar como estos estudios o estos casos, más bien, para que estos casos nos sirvan como lo que no hay que hacer, más bien, en lo que hay que mejorar. Y eso nos parece que si se dan esos casos, de hecho, en diversidad de sectores, es importante trabajar de fondo en la planificación y la política pública, que al menos trabajemos, o lo que esté en las manos del Consejo Nacional de Competencias ahora, que es en donde estoy, para que efectivamente se dé esta articulación multinivel. Es por eso que actualmente estamos trabajando en innovar mucha de la gestión que se hace a nivel local. Es decir, por ejemplo, para los planes de fortalecimiento, ya no solo hacer los planes de fortalecimiento institucional por competencia descentralizada con los gobiernos autónomos descentralizados o el gremio a cargo, sino que ya involucrar desde este momento a más actores del ecosistema, no solo actores públicos, sino incluso tal vez pueden ser actores privados. Por ejemplo, para temas de cooperación internacional, no solo buscamos involucrar a la Cancillería, que es a quien se le dieron todas las atribuciones relacionadas con la cooperación internacional a nivel del Ejecutivo, sino también trabajarlo, por ejemplo, con la sociedad civil. Existe una red que trabaja temas de cooperación internacional que puede colaborar también con la gestión y la conexión entre cooperantes y necesidades locales y con los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, nosotros tenemos todavía, no ha habido una reforma al respecto, sin embargo, hay un sistema nacional descentralizado de planificación participativa en donde veíamos que había un rol muy importante, obviamente, del Ejecutivo Nacional y de los demás niveles sectoriales y también multinivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay que perfeccionar ese sistema, hay que darle mayor agilidad, hay que darle mayor conectividad. ¿Cuál podría ser las principales reflexiones para ir, por un lado, como decíamos al inicio de la pregunta, fortaleciendo la descentralización y por otro, que las competencias exclusivas que tienen los gobiernos locales, como tú mismo lo mencionas, se vean más articuladas a una política pública más integral, que permitan tener un impacto mayor, es decir, que la obra gris pueda entenderse en relación a otras políticas, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Estamos hablando y recordamos a nuestros amigos y amigas con Marcela Mores, es una ex estudiante de esta casona universitaria de la maestría de gestión para el desarrollo, y además un tema muy importante con ella. Estamos más bien aquí escuchando muy atentamente y con harto interés, porque ella tiene mucha experiencia en los temas de planificación, en ordenamiento territorial, en descentralización, desconcentración. Actualmente justamente está al frente de una de las organizaciones importantes para los gobiernos locales como es el Consejo Nacional de Competencias, pero en su rol de estudiante le preguntamos qué habrá que observar entonces en este Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
para ir fortaleciendo justamente todos los elementos que constituirían el gobierno autónomo descentralizado. Perfecto. Digamos que académicamente mi mayor crítica todo el tiempo ha sido que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa normado en el Código de Planificación no puede estar divorciado del Sistema Nacional de Competencias normado en el COTA. Entonces, estos dos sistemas tienen que articularse. Y eso, para mí, esa es una deuda de la planificación nacional, por un lado. Por otro lado, vamos por lo que es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Actualmente está en análisis y replanteamiento la norma técnica del sistema, en donde se identifican, ¿no es cierto?, todos cuáles son los instrumentos de planificación nacional, de planificación local, y ahí cómo estos llegan a articularse entre las instituciones involucradas, que son el ente rector de la planificación nacional y obviamente los gobiernos autónomos descentralizados, que involucra también a todas las instituciones públicas, sobre todo a nivel central. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es, volviendo a la visión del gobierno abierto, preguntarse si el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en realidad es participativo o no es participativo. ¿Qué nivel de participación tiene la construcción de las políticas públicas, de la planificación, tanto al nivel central como al nivel local? Porque existen muchos lineamientos e instrumentos que norman la participación en los ámbitos de la planificación y la política pública, pero esto, digamos, en la lírica, en la retórica y también en la norma. ¿Estamos cumpliendo efectivamente con esto? Porque si bien es cierto, tenemos todo un linaje normativo sobre la participación ciudadana, desde ya hace algún tiempo, si no me equivoco, la Ley de Participación Ciudadana data por ahí del 2014, si no es un poquito antes. Y siendo así, perdón, del 2004, si no es un poquito antes. Y siendo así, esto cuenta con ya algunas, o norma, o establece ya algunos mecanismos de participación ciudadana. ¿Los estamos cumpliendo como gobiernos locales, como gobiernos nacionales? Eso es lo que hay que preguntarnos. Entonces, no solo si los estamos cumpliendo, porque no tenemos, para mí, la participación ciudadana no tiene que ser únicamente instrumental, sino que la participación ciudadana tiene que medirse mucho en la calidad. ¿Y cómo se mide la participación en la calidad? Tampoco a nivel cantidad, sino que si la participación ciudadana que tuvimos al inicio, es decir, en el diseño de una política pública o planificación, al final sí tuvo un impacto en lo que se identificó como línea base al planificar, ¿no? Entonces cambiamos o transformamos esa problemática sobre la cual planteamos una política pública y una planificación o no. Ahí deberíamos nosotros poder medir la calidad de la participación ciudadana. Si al ciudadano efectivamente logramos incorporar en todo el proceso y ciclo de la planificación o de la política pública, y sobre todo si al finalizar de todo este proceso de gestión pública el ciudadano obtuvo lo que buscó al iniciar, o cómo fue ese tema de la participación ciudadana. Así que eso creo que sí hay que mejorarlo mucho en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Como un segundo punto, creo que es importante trabajar el tema de la articulación entre instrumentos de planificación. Por ejemplo, un claro ejemplo es el tema de riego. Mientras tenemos planes de riego provincial, también tenemos planificación de uso de suelo a nivel municipal, etc. Y a nivel de junta parroquial tenemos también algún tema relacionado con planificación. Este Entonces, todos ejemplo estos tienen que ir es articulados. importante, y perdona que también ahí interrumpo un poco, porque la siguiente pregunta era justo relacionada a eso. Por un lado tenemos lo que en el nivel del gobierno nacional se tiene que hacer, seguramente también las discusiones que estas ameriten para el nivel legislativo en la Asamblea Nacional, para las reformas de las normativas, y obviamente pensar también algo que en la universidad también mucho estamos reflexionando, tratando de dar unas alternativas con respecto al modelo de equidad territorial, que justamente es lo que animaría justamente a esta transformación, a este pensamiento articulado. Pero ya en lo local, dirigido ya a nuestros gobiernos locales, lo que empezaste es justamente a esbozar estas líneas de bases que tú dices que hay que empezar a recrear, a estos primeros actores que son los que discuten los diagnósticos de las planificaciones o de las agendas territoriales, en cualquiera que sean ellas. ¿Cuál deberían ser esos factores fundamentales en donde se asienten de manera fuerte, sólida las competencias, y por ende luego tengamos políticas públicas locales de impacto como tú mencionas? ¿Qué debería pasar en lo local ahora?
Gracias por la pregunta y me parece que justamente iba por ese lado con el tercer punto, era que necesitamos trabajar sobre información de calidad. Es decir, que no podemos trabajar políticas públicas, planificación, el ejercicio de competencias, modelos de gestión, si no trabajamos sobre una línea de base que sea real. Entonces, para eso necesitamos información de calidad, datos de calidad que nos permitan saber por dónde va nuestra gestión pública. Ese sí es una problemática que debemos mejorar como gobierno nacional, como gobiernos autónomos descentralizados, porque de hecho la información va mucho de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, existen sistemas de información local que pueden ser fortalecidos, pero no nos quedemos en normativas tal vez que sí se plantean de forma genérica, sino que esas normativas tienen que ser trabajadas como lineamientos que puedan ser articulados a la realidad local. Es decir, que buscar la forma, las maneras que puedan, que estén dentro de la capacidad operativa y técnica de cada gobierno autónomo descentralizado, pero que sí genere información que permita a la gestión pública trabajar los temas sobre alguna línea base que sea más real. Entonces, un tema sí que es fundamental, además de la información, es la actualización de esta información. Cómo manejamos la información, de hecho, de forma sostenible, ¿no? Porque el modelo de equidad es un buen ejemplo. El modelo de equidad tiene que, de acuerdo con la normativa, tiene que revisarse cada 4 años a nivel de sus ponderadores. Sin embargo, tenemos un limitante gigante ahora, que es que no contamos con la información del censo de vivienda. Entonces, no tenemos información actualizada sobre la cual se pueda trabajar de forma eficiente. Las proyecciones pueden trabajarse de alguna forma, pueden servir para tener, como su nombre ya lo indica, una proyección. Entonces, esa sí es una limitante grande, pero hay gobiernos autónomos descentralizados que tienen iniciativas interesantes sobre el manejo de la información a través de los SIL, que son los sistemas de información local, y temas de datos abiertos, que si bien cuentan con normativa y se adaptan a la normativa también, y adaptan la normativa en su aplicación en función de su realidad local, se puede también el gobierno central insumirse de esa información local. Y yo creo que esa es la idea de los sistemas de información. Esa es la idea de los sistemas de información, ¿no? Porque puedes trabajar lo local desde el gobierno, es decir, puedes trabajar información local que permita o que insumirse al gobierno central de cómo está el territorio. Y al contrario también, que porque te decía que es doble vía, también el gobierno central, por ejemplo, a través de su Sistema Nacional de Información, puede proveer de información a los gobiernos locales para que ellos también puedan trabajar en su desarrollo. Entonces, aquí hay que fortalecer la información a nivel nacional, local y de todos los sectores. Ya tenemos entonces, lamentablemente el tiempo en radio nos come, estamos ya a pocos minutos para ir cerrando esta tertulia y te agradecemos, Marcela. Marcela Mora es una ex estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, Básicamente con ella estamos tratando la importancia de las competencias locales y lo fundamental que tiene que ser este tema para el país, como para recrear la política pública local. ¿Cómo hacemos que las competencias se transformen en mecanismos, en espacios, en herramientas, en tomas de decisiones efectivas para que esta política pública local en el territorio impacte? Y una de las primeras y las principales reflexiones que hace Marcela es justamente alrededor de la importancia de recoger, analizar e interpretar adecuadamente la información. Qué interesante, Marcela, escucharte eso y a nuestros gobiernos locales animarles a que la información local sea justamente ese primer nicho sobre el cual se pueda cavar, sobre el cual se pueda apreciar y sobre todo yo diría que tengamos la posibilidad de tener registros administrativos importantes que den cuenta de lo que pasa cada año en nuestra gestión pública. Porque tener información y no continuar con el levantamiento de información también podría ser un desacierto y sobre todo lo que nos hemos llevado a cuenta en el país. Nosotros muy poco invertimos en sistematización, muy poco invertimos en levantamiento de información, muy poco invertimos
en darle esa característica especial a nuestros proyectos para poderlos analizar luego de 4, 5, 6 años para medir la política pública si fue efectiva o no. Somos en algunos casos muy inmediatistas y estamos contentos con que el proyecto se haya acabado, que se haya gastado la plata, que se haya beneficiado en ese momento a los pobladores, pero no sabemos qué pasa luego con los proyectos, si son beneficiarios, si son beneficiosos o no. Marcelita, la última pregunta que haríamos para cerrar ya esta tertulia, y es esta problemática identificada para consolidar las competencias locales, para lograr tener un mayor impacto en la política pública, como es la información y la importancia de la información. ¿Cómo se aplicaría o cómo le verías un nexo desde la academia? ¿Qué deberíamos nosotros, las universidades, proponer al país desde nuestras funciones, ¿no? Que tenemos nuestras lógicas de educación, investigación y vinculación con la colectividad. Y con eso más bien agradecerte de una vez y si es que nos puedes dar luego de eso unas palabras de saludos a nuestra audiencia. Muchas gracias, Marcelita. Claro que sí. A ver, ¿cómo hacemos eso? De hecho, en el marco, o en la lógica del gobierno abierto, o solo para cerrar la idea del gobierno abierto, ¿no es cierto? El gobierno abierto ha trabajado ya a nivel de lo local y a nivel de otras funciones del Estado, toma otro nombre que es el Estado abierto. Entonces, hacia allá creo que hay que caminar fundamentalmente en lo que es un modelo de gestión más integral de la administración pública. Dicho esto, creo que es importante la participación de la academia, sobre todo en información, porque son los principales consumidores de la información pública. Es así que la academia sabe sabe identificar qué información necesita, no solo eso, sino que cómo necesita la información. Porque a nivel de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ejemplo, sí tenemos normada cierta información que tiene que ser transparentada. Pero siempre mi pregunta a eso ha sido, ¿es esa información totalmente necesaria? ¿Solo esa información debería estar pública o qué otra información necesitamos como ciudadanos que esté transparentada a ese nivel? Porque tenemos esa información que para mí es más administrativa y otra información que viene a ser más de base, es decir, información que genera más valor público, más valor agregado, que es aquella información que se genera de la gestión pública como tal. Entonces, esa es la información que en realidad debería estar al 100% transparentada para que no solo sea de consumo del mismo gobierno autónomo descentralizado, sino que consumo externo a través de la academia, a través de la sociedad civil. Entonces, para mí la academia tiene un rol fundamental ahí porque puede, como ya mencionaba anteriormente, identificar aquellas características de la información pública que debería, o estas características que debería tener esta información pública para que sea pública, para que sea efectivamente utilizable. Entonces, esto me parece interesante. Por otro lado, nosotros tenemos un caso también de nivel de vinculación, es decir, tuvimos la oportunidad de trabajar con una pasante que generó un dashboard interesante para que podamos ver cómo están nuestros datos levantados, es decir, nosotros manejamos algunos índices de capacidad institucional o de capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados en el CNC y ella pudo elaborar efectivamente un dashboard que presenta el estado de estos índices por gobierno autónomo descentralizado o por nivel de gobierno. Y es bastante interesante porque a nosotros como Consejo Nacional de Competencias e incluso como alguna institución pública, luego cuando veamos la posibilidad de aperturar este dashboard, le va a permitir o le va a facilitar la toma de decisiones. Y es algo muy importante. Entonces, estas colaboraciones o estos aportes nos sirven mucho al sector público. Lo único que es identificar oportunidad de colaboración con la academia que nos permita ganar a todos. Eso es lo importante, creo yo. Por otro lado, y creo que otro punto importante de la academia es el fortalecimiento de las capacidades. Es decir, que la academia tiene todas las capacidades o todo este know-how sobre cómo capacitar, sobre la pedagogía del aprendizaje, sobre todo en lo local. Entonces, es aquí donde también tenemos un anclaje interesante con la academia. Nosotros somos muy técnicos, por llamarlo de alguna forma, y lo que necesitamos es traducir esa información técnica de forma pedagógica que permita efectivamente
no solo a los gobiernos autónomos descentralizados comprender este aspecto técnico de la descentralización, sino también fortalecer las capacidades de la ciudadanía para que conozca cómo se está gobernando el país, cómo se está haciendo administración pública en lo local. Creo que esos dos puntales son los más importantes en la academia. Y sobre todo, y otro tema interesante, que es el tema de las publicaciones, ¿no? Es decir, la memoria institucional, las memorias de lo que estamos haciendo. Eso le puede dar una sostenibilidad interesante a la gestión del conocimiento, porque como bien estamos, hoy podemos estar, mañana estarán otros en estas instituciones, en los gobiernos autónomos descentralizados. Es importante dejar esa memoria institucional de lo que estamos haciendo actualmente que podrá servir al futuro a quienes se encuentren en donde actualmente nosotros estamos ahora. Dicho esto y con lo que me solicitaste, bueno, básicamente darles un saludo a todos, invitarles a seguir trabajando por el desarrollo de lo local. El Consejo Nacional de Competencias está siempre abierto, es la casa de todos los gobiernos autónomos descentralizados, así que abiertos a apoyar técnicamente en lo que sea necesario. También agradecer a la Andina porque es mi alma mater y de ahí aprendí mucho de lo que ahora me encuentro aplicando. Y para mí es importantísima trabajar siempre o este rol de la academia incorporado a lo que es la administración pública, porque de hecho, como les comentaba, para mí, la academia es ese núcleo que une la sociedad civil con los gobiernos autónomos descentralizados y la administración pública en general, que permite aunar como estos esfuerzos de ambas aristas y aterrizar a lo más real, digamos, porque la investigación sigue ahí y es la investigación la que nos da en realidad este puntal para seguir sobre la realidad de lo que tenemos que trabajar en lo local, en lo central, etcétera. De hecho, lo mismo pasa con la sociedad civil, entonces para mí es importante trabajar de esa forma mucho más horizontalmente y multisectorialmente con otros actores que aporten al desarrollo local y nacional. Querida Marcela, muchas gracias por esta entrevista. Yo diría una tertulia que hemos tenido contigo. Muchas gracias por esas reflexiones. Claro, y la Universidad Andina Simón Bolívar tiene un convenio con el Consejo Nacional de Competencias, quizás en otro espacio de radial, más bien ya de una manera más institucional podamos tener esos aportes. Espero que te haya sentido bien en esta entrevista. A nuestros oyentes, que son los gobiernos autónomos centralizados, importante información se ha compartido el día de hoy. Agradecemos sus interacciones a todos los amigos y amigas que nos siguen en esta plataforma virtual de Andina Voz Internacional y obviamente también un agradecimiento a nuestros amigos en Controles. Síguenos por Facebook en Forgat UASB, en Twitter Edison Mafla y les esperamos en otra oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgat al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.